se abre automáticamente el último proyecto que tenemos, que hemos utilizado. Así que aquí le voy a dar a nuevo. Y aquí cierro la ventana para quedarme solamente con el proyecto nuevo. Vale, entonces, ahora, una vez que ya está abierto, podemos volver a conectar internet. Muy bien, he enchufado el cable y desconecto el modo avión. Así que ahora debería ir todo correctamente. Si no nos acordamos de desconectar internet antes de abrir el programa, tampoco es ninguna tragedia. Simplemente nos va a salir el mensaje de esta versión de Wirecast no tiene una licencia válida, bla, bla, bla. Pues lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Incluso yo reiniciaría el ordenador por si acaso y luego volvemos a abrirlo antes desconectando internet y entonces ya no aparece ningún mensaje, no hay problema. Vale, vamos a empezar viendo la interfaz de Wirecast. Vemos que en esta parte inferior tenemos las capas. ¿Vale? Esto se puede modificar, se puede, pues eso, se puede ampliar o disminuir en la medida que consideremos. Por defecto nos salen 5 capas, ¿vale? Capas que también se pueden aumentar o disminuir para facilitarnos la vista de las miniaturas, de los thumbnails. Aquí están numeradas en la parte de la derecha y podemos incluso activarlas y desactivarlas con este pilotito blanco. Estas capas funcionan como cualquier programa de edición. Entonces, sabemos que la capa superior manda sobre la capa inferior. Es decir, que si aquí tenemos en la capa 1 cargado un archivo de imagen, por ejemplo, que ocupa la pantalla completa, si en una capa inferior seleccionamos un vídeo o una fuente de una cámara y tenemos activada en la capa superior la imagen, no se va a ver la cámara, aunque la tengamos activada. ¿Por qué? Porque claro, como está en la capa superior la imagen, manda, entonces se superpone. Vale. ¿Qué más vamos a ver? Pues bueno, lo típico de cualquier realización, de cualquier software y cualquier hardware de realización. A la izquierda tenemos la ventana de previo, aquí es donde se van a ver las imágenes o las fuentes que seleccionemos en las capas antes de pasar a programa, que es esta ventanita de la derecha, ¿no? Este visor de la derecha. Lo que salga aquí es lo que va al aire directamente. Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el cambio del plano. Dicho esto, tenemos varias formas de cambiar. Bueno, antes de esto, ahora vamos a ver los búmetros que tenemos a la derecha. Este, en el que aparece el iconito de un altavoz, es el de entrada. Es decir, cuando tengamos una fuente de audio sonando aquí, tanto si es una cámara en la que tenemos un audio o un archivo de sonido, va a visualizarse en este búmetro de la izquierda, en este marcador, ¿no? Si nosotros pinchamos encima del altavoz, podemos activar y desactivar esa entrada de audio. Entonces podríamos en un momento dado silenciar toda la emisión. Evidentemente no veo exactamente la utilidad real, pero bueno, es una funcionalidad que existe. A la derecha tenemos otros búmetros y estos son los de emisión. Es decir, los de salida. Si activamos o desactivamos, lo único que vamos a hacer es silenciar nuestro monitoraje, ¿vale? Entonces, si lo desactivamos, si en el búmetro de entrada sigue apareciendo como que hay audio, ese audio va a ir a emisión. No importa que nosotros desactivemos esto, incluso hay veces en las que nos viene bien, esto sí que es útil.
el hecho de que podemos activar y desactivar esta salida, ¿no? También tenemos aquí un regulador de la ganancia. Esta ganancia es, digamos, la ganancia final, ¿no? Entonces, cuando estemos emitiendo, pues podemos regular aquí. Si vemos que pica demasiado o que está demasiado alto, pues podemos bajar, y al contrario, si vemos que a pesar de de toda la ganancia que hemos metido de entrada no nos da un resultado satisfactorio, pues podemos subir incluso a un más 6 decibelios y entonces ganar así algo más de fuerza, ¿no? De salida de audio. Vale, aquí encima del visor de previo tenemos el botón de emisión y el botón de grabar, y luego aquí a la derecha tenemos una ruedecita que es la que nos permite abrir los ajustes para poder modificar los parámetros. Cuando le demos al botón de emisión, evidentemente empieza la emisión en sí, y lo mismo con la grabación en el disco. Cuando no tenemos una configuración hecha para una emisión o para una grabación, lo que hará será abrir la ventana de los ajustes para que nosotros podamos crear un perfil, ¿no? De emisión o de grabación. Vamos a probarlo. Efectivamente, aquí, como no teníamos una emisión configurada, pues aquí nos permite hacerlo. Vamos a dejarlo para más adelante. Y aquí a la derecha vemos una serie de parámetros que nos permite monitorizar el estado de la emisión y del ordenador en todo momento, pues tanto el nivel de uso de la CPU, el nivel de uso de memoria RAM, el ancho de banda del que disponemos. Esto es muy importante porque habitualmente, si la emisión es correcta, aparecerá verde. Si la emisión tiene algún problema, pues por ejemplo que estemos emitiendo a un bitrate mayor del que soporta la velocidad de transferencia de nuestra conexión a internet, empezará a aparecer rojo porque no le da tiempo a emitir tanta información como es capaz nuestra conexión a internet. Entonces, ya digo, se irá poniendo rojo hasta que ocupe todas las barras, y en ese momento casi podemos confirmar o casi podemos dar por hecho de que no se está emitiendo y que va a haber verdaderos problemas para la visualización de la emisión. Entonces, cuando eso ocurre, tendremos o bien que parar la emisión y volver a cambiar los parámetros, o cambiar los parámetros sobre la marcha, pero esto no es muy recomendable porque el ordenador puede colgarse, ¿no? El programa puede dar algún error. Vale, y finalmente aquí, justo en medio, entre las capas y los monitores de vista previa y de programa, vemos las opciones de transición que tenemos. En esta versión de Wirecast tenemos solamente 2 y el botón de pasar de previo a programa. Como le acabo de dar, pues lo que ha hecho ha sido pasar el plano que tenía cargado en previo, lo ha pasado a programa. En cuanto a las transiciones, tenemos varias opciones, o sea, no tenemos que limitarnos a las que aparecen aquí por defecto. Podemos, dejando el botón del ratón pulsado, podemos elegir varias opciones que tiene Wirecast prediseñadas, ¿no? Pues suavizado, que sería... no es exactamente como una disolución o como un fundido, pero bueno, la mayoría de las veces actúa así. Hay otras veces en las que, si tenemos un plano que es más grande en una configuración y más pequeño en la otra, nos hará un paso de uno a otro con una animación de cambio de la escala. En fin, bueno, eso un poco sobre la marcha se va viendo todo. Luego la cuerda de arco, picado, esto, bueno, lo vamos a ver cuando tengamos el material cargado. Vamos a ver un poco cómo funciona cada una de ellas. Pero lo interesante aquí es que podemos cambiarla. Por ejemplo, aquí vamos a elegir cubo, entonces ya se nos queda aquí. Y pulsando una sola vez, activamos una u otra. Entonces, por ejemplo, si queremos tener activado el corte en una y el cubo en la otra, pues
cuando nos convenga vamos a utilizar corte y cuando queramos puntualmente usar cubo, pues seleccionamos aquí y cada vez que le demos a este botón, que sería el de pasar a programa, va a ejecutarse la transición de cubo. Los valores de las transiciones se pueden modificar aquí en el menú en cambiar. Tenemos aquí las dos que hemos seleccionado. Si seleccionáramos otra aquí en cualquiera de ellas, se visualizaría aquí en el menú. Tenemos un atajo de teclado que sería control 1 o control 2 para pasarlas directamente sin tener que darle a la flechita para pasar a programa. Luego podemos elegir también la velocidad de la transición. Por defecto aparece normal, pero si en un momento dado queremos modificar los valores, podemos seleccionar aquí la velocidad más adecuada para cada momento. Aquí tenemos que tener en cuenta que al corte no le va a afectar porque el corte va a ir igual en cualquiera de las velocidades, y en otras transiciones pues a lo mejor no conseguimos el efecto que queremos o no es adecuado, ¿no? Bueno, intentando ajustarse y probando anteriormente para que luego no nos sorprenda, pues no nos llevaremos esa sorpresa. Esta opción que aparece debajo de Autolive lo que hace es, si la seleccionamos, vemos que aquí aparece ya seleccionada, automáticamente cuando vayamos seleccionando los planos se irán pasando a programa. Esto no es recomendable en ninguno de los casos porque no tenemos realmente un control exacto y podemos pasar un plano que a lo mejor no está terminado de configurar, o simplemente le damos por error o sin darnos cuenta y entonces podemos liarla bastante. Luego vamos a deseleccionar por si acaso. Y aquí en cambio de directo vista previa, si lo seleccionamos, vemos que aquí aparece con el tic de seleccionado, lo que ha hecho ha sido cambiar la flecha de un solo sentido a una flecha de dos sentidos. ¿Esto qué significa? Pues que si la utilizamos, pues vamos a pasar de previo a programa y de programa a previo. Es decir, si por ejemplo tenemos prediseñados dos planos que son los que vamos a utilizar principalmente, pues a lo mejor esto nos viene bien para cambiar pues de uno a otro y luego sin tener que volver a seleccionar manualmente en cada capa los planos que queremos que pasen a programa, pues volvemos a darle aquí y se pasaría al plano que tuviéramos seleccionado anteriormente. Ya digo, esto dependiendo de cada situación, pues nos viene bien o a lo mejor no nos conviene. Yo voy a deseleccionarlo, ¿vale? Para hacerlo todo lo más, digamos, lo más estándar posible.